En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por la familia Estrada Villarreal, por Amelia Lugo y familia, Churruenes, Anita Ávila y familia, Ramón Ávila y familia, Francisco Villalpando, eterno descanso de Victorina Rodríguez, María Elena Jara y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor, que con la venida salvadora de tu unigénito, colmes de alegría a estos indignos siervos tuyos, que estamos afligidos a causa de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, en el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Alégrate tú, la estéril, que no dabas a luz, rompe a cantar de júbilo, tú que no habías sentido los dolores de parto, porque la abandonada tendrá más hijos que la casada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu tienda, despliega sin miedo las lonas, alarga las cuerdas, clava bien las estacas, porque te extenderás a derecha y a izquierda. Tu estirpe heredará las naciones y poblará las ciudades desiertas. No temas, porque ya no tendrás que avergonzarte. No te sonrojes, pues ya no te afrentarán. Antes bien, olvidarás la vergüenza de tus años jóvenes y no volverás a recordar el deshonor de tu viudez. El que te crió te tomará por esposa. Su nombre es Señor de los ejércitos. Tu Redentor es el Santo de Israel. Será llamado Dios de toda la tierra. Como a una mujer abandonada y abatida, te vuelve a llamar el Señor. ¿Acaso repudia uno a la esposa de la juventud? Dice tu Dios. Por un instante te abandoné, pero con inmensa misericordia te volverá a tomar. En un arrebato de ira, te oculté un instante mi rostro, pero con amor eterno me he apiadado de ti, dice el Señor tu Redentor. Me pasa ahora como en los días de Noé. Entonces juré que las aguas del diluvio no volverán a cubrir la tierra. Ahora juro no enojarme ya contra ti, ni volver a amenazarte. Podrán desaparecer los montes y hundirse las colinas, pero mi amor por ti no desaparecerá, y mi alianza de paz quedará firme para siempre, lo dice el Señor, el que se apiada de ti. Palabra de Dios. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo.
Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría, te alabaré por eso eternamente. Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, Juan comenzó a hablar de él a la gente diciendo: ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con telas preciosas? Los que visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí. Y yo les aseguro que más que un profeta. Es aquel de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Yo les digo que no hay nadie más grande que Juan entre todos los que han nacido de una mujer, y con todo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo que lo escuchó, incluso los publicanos, aceptaron el designio de justicia de Dios, haciéndose bautizar por el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los escribas no aceptaron ese bautismo y frustraron en su propio daño el plan de Dios. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Dice en el aleluya, decíamos: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, y todos los hombres verán la salvación. Y esta exhortación que hace Juan el Bautista, es para todos. El preparar el camino del Señor es obligación del sacerdote, por supuesto, de la iglesia, sin duda, pero también de los padres, de la familia, de toda la gente. Preparar el camino del Señor para que a su casa llegue el Señor, para que ahí pueda pasar el Señor. Si yo no preparo esos caminos, es decir, si yo no preparo con los que vivo, es probable que no llegue o no llegue completamente, porque puede ser que por otro lado pueda acercarse, pero la obligación es de cada uno de nosotros. Hace unos días una persona estaba muy triste porque me decía que una hija le había dicho que había perdido la fe, que no cree nada, y estaba tristísima. Dice: nunca había sentido un dolor tan grande. Dice: porque toda mi vida hemos sido una familia muy creyente, muy practicante, etcétera, y ahora me salió con eso. Dice: y no sé qué hacer, estoy desesperado, etcétera. Y ciertamente esta misma persona me comentaba: es verdad que yo no puse mucha atención por el trabajo y por las cosas que tenía, de que que fuera catecismo, que fuera misa, que estuviera recibiendo sacramentos, etcétera, etcétera. Dice: pero en mi casa siempre, dice, tenemos imágenes, rezábamos, pedíamos, hacíamos el rosario del día 12, etcétera. Dice: entonces no entiendo por qué. No lo sé, y digo, y la persona también tiene libertad para elegir o no, y puede ser algo momentáneo, con todas las salvedades posibles, pero tal vez pueda haber alguna responsabilidad de no preparar el camino, y entonces al no preparar ese camino, el Señor no llegó, y se fue diluyendo la fe, se fue perdiendo en medio del mundo, de las obligaciones y todo eso, y por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos la obligación de preparar el camino del Señor con aquellos con los que vivo, con aquellos con los que tengo contacto, con aquellos con los que yo estoy trabajando o viviendo o conviviendo, sea la familia,
para que entonces pues el Señor pueda llegar. Y es el testimonio, y es el ejemplo, y es la palabra, y es la catequesis, lo que cada uno. Nosotros vamos a transmitir una fe cuando yo la viva, pero si yo no la vivo, no la transmito. No, siempre les he dicho, yo sobre todo en las comuniones, a los padres de los niños que hacen su comunión, el Dios de estos niños va a ser el Dios de ustedes. Si ellos los ven rezar, confiar, vivir los mandamientos, vivir las virtudes de por amor a Dios, etcétera, para ellos es muy fácil, porque lo están viendo todos los días y están preparando el camino para que esa fe se transmita. Pero si ellos no reciben esa transmisión, si se le deja a otras personas, a otras circunstancias, a otras, es probable que se pierda. Y creo que ahí ha habido una fractura. Y la segunda cosa de este evangelio, que es importantísimo y que es tristísima también, dice, cuando Jesús está hablando, dice, todo el pueblo lo escuchó, incluso los publicanos se convirtieron, etc. Dice, pero los fariseos y los escribas no aceptaron ese bautismo y frustraron en su propio daño el plan de Dios. El plan de Dios era la salvación. El plan de Dios es venir a cada uno de nosotros. Ese es su plan. Y puede ser por inconsciencia, no digo que por maldad, pero que yo frustre ese plan de Dios. Que la salvación no llegue a personas que tendría que llegar porque yo no preparo el camino, porque yo no creo, porque yo no practico, porque yo no vivo o porque estoy alejado del Evangelio. La responsabilidad es enorme. Hace 50 años, en países como Holanda, Francia, España, Portugal, Irlanda, eran países que se podía decir que eran católicos. Todo giraba en torno a su fe, era una fe muy viva. Y sin embargo, esos países ahora está muerta la fe. Hay unos cuantos grupitos pequeñitos. Nosotros no nos ha pasado eso, pero vamos para allá. Porque aquellas personas no prepararon los caminos y frustraron el plan de Dios. Y nos puede pasar lo mismo a nosotros. Si nosotros no actuamos, si no vivimos, si no buscamos del Señor y no lo transmitimos, entonces va a pasar. Siempre comento una cosa que lo he vivido desgraciadamente y pasa mucho. Vivimos en una sociedad en donde antes se creía y se practicaba. Esos padres que vivían y practicaban, la siguiente generación es una sociedad en donde creen pero no practican, porque no tienen tiempo, porque tienen otras cosas, porque les da flojera, porque no les gusta. Pero es que la tercera generación ya ni creen ni practican. Y andan metidos con el tarot, andan metidos con brujerías, andan metidos en 1000 cosas, en 1000 tonterías, tratando de llenar un hueco que está llamada a ser llenada por Dios. Y esa responsabilidad es de cada uno de nosotros. Por lo tanto, preparar el camino no solo es para mí, es para aquellos que están conmigo, para que cuando llegue el Señor nos encuentren listos y lo podamos recibir. Así sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los mismos bienes que nos has dado, y haz que lo que nos das en el tiempo presente, para aumento de nuestra fe, se convierta para nosotros en prenda de redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando gozosos su alabanza. Por eso con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Martín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivan en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Sangre de Cristo, guarde mi alma para
Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclines ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro corazón en las que duran para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz, la misa ha terminado.